Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando a este webinar. Eh, Llegando a fin de año, estamos dando las últimas charlas, ya preparándonos para hacer un cierre de año y no queríamos dejar la oportunidad de traer este tema que nos va a preparar para lo que se viene en todo sentido, ¿no? Así que gracias a los que se van sumando. Esperamos un ratito más, que tenemos algunos que están queriendo ingresar y en un minutito ya arrancamos. Muchísimas gracias a todos. Quiero pedirte un favorcito, Lina. Que ya viendo mi pantalla, yo tenía como tarea la sesión pasada Hay de alguno que está, alguno que está de fondo, ¿no, Sil? Así que vamos a. Así que bueno, siendo las 11:03, vamos a arrancar con este webinar, como les decía, un tema interesantísimo, que lo vamos a enfocar a una industria que ha sido de las más eh, líderes en el sentido de cambios o de cobertura, y bueno, justo contamos con dos especialistas, uno amigo de la casa, Miguel del Olmo, desde México. ¿Cómo andas, Miguel? Hola Norberto, mil gracias. Aquí, muy atentos. Bien, bien, bien. Y por otro lado, con Daniel Galanti, que es el CEO de Siswan, que específicamente es una solución core de compañías de seguro, pero que en este caso lo que queremos es ampliar toda la experiencia y todo lo que se va viviendo ante las migraciones, como le dimos en llamar este título, pero las migraciones, las decisiones, todo lo que tiene que ver con estos grandes cambios que nos llevan y que nos han atravesado, sobre todo en la coyuntura, ¿no? Que no fue fácil, estamos saliendo de a poco. Bueno, Miguel, vos allá en México también, estamos que salimos, que volvemos. ¿Cómo está ese tema? Sin duda, Norberto, sí, la verdad es que pareciera que ya estamos volviendo a una normalidad cuando nos damos cuenta que la normalidad ya es esta, ¿no? Ya llegó para quedarse. Y bueno, al final del día, este tipo de comunicaciones, este tipo de retroalimentación de las nuevas tecnologías, de cómo el mundo está cambiando, nos retroalimenta mucho y bueno, lo que queda es que tenemos que aprender a trabajar de esta manera. Excelente, excelente reflexión. Bueno, y aprovecho entonces, como les decía, está Daniel Galanti con nosotros, que nos vamos a charlar un poquito acerca de justamente esto, ¿no? De la gran migración y el poder de la decisión. ¿Cómo andás, Daniel? Un gusto saludarte. Hola, hola a todos. Muchas gracias también por recibirnos en este webinar. Así que bueno, acá muy, muy ansiosos y atentos a cómo se va a ir desarrollando. Bueno, excelente, excelente. Bueno, nosotros les contamos que hemos, durante este año 2021, estamos muy contentos de incorporar a Daniel, ya un amigo de Baker Tilly, y a la empresa Siswan, por supuesto, eh, donde estamos poniendo un poco arriba de la mesa esta alianza que hemos hecho, con cobertura específica, de temas de tecnológicos, y bueno, con fuerte foco en México y en Argentina por ahora, pero con muchas expectativas, Daniel, de llevarlo a toda la región, ¿no? Así es, así es. Nosotros estamos en un plan de regionalización y nada, nos pareció muy bueno y muy propicia la alianza con Baker Tilly, dada su presencia regional, y también es importante el know-how que hoy Baker Tilly proporciona desde el punto de vista de nuestra industria, así que hemos encontrado un match ideal como para crecer juntos en la región, ¿no? Excelente, excelente. Así que bueno, arrancamos. Miguel, vamos para adelante, ¿no? Adelante, adelante, Daniel. Bienvenido y adelante. Bien. A ver, un poco como para contextualizar la charla y desde el lugar en el cual nosotros estamos en esta alianza proveyendo soluciones, es importante un poco empezar a mencionar cuáles son los cambios que están sucediendo en la industria financiera en general
y particularmente también en la industria de los seguros, ¿no? Además está decir, como contaba anteriormente Miguel, la pandemia ha sido un gran acelerador de todos los procesos digitales de las compañías, pero también el mundo ha cambiado mucho respecto a qué productos financieros consume y de qué manera los consume, ¿no? Entonces, particularmente la industria del seguro, que era una industria tradicional, donde había productos tradicionales, empezó a transformarse en estos últimos años de una manera vertiginosa respecto a cómo la combinación, ¿no?, del negocio más las tecnologías disponibles han hecho que estos productos cambien rotundamente. Para dar ejemplos concretos, cabe mencionar de que el seguro ya no es más un seguro tradicional y colaborativo y de alguna manera basado en estadísticas, sino que pasa a ser un seguro quizás basado en uso. Entonces ya no pagamos más de manera colaborativa, sino que pagamos según lo que usamos. Entonces eso ha sido un gran disparador también de un montón de cambios en la industria. Y pasa lo mismo en otras industrias, para hacer una analogía con lo que pasa en el consumo de medios. Empezaron a consumirse cuestiones muy específicas y no grandes programas o grandes cuestiones masivas, ¿no? Entonces el público que hoy tenemos es mucho más selectivo respecto a las soluciones que buscan, y así como también buscan soluciones para divertirse, lo busca también para protegerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante cómo está cambiando el mercado respecto a la oferta que las aseguradoras o el mercado financiero realiza, y por otro lado, en el otro extremo, cómo eso se consume, ¿no? Y Daniel, una cosa que es interesantísimo lo que vos planteás. Yo digo, en general, ¿no ves que ese consumo pareciera como que está tratando de permanentemente rivalizar con lo tradicional? Digamos, como que yo no sé si es directo o indirectamente, pero como que está poniendo en jaque todo el tiempo. Bueno, a ver qué más hay desde lo tradicional o el cambio hacia lo tradicional, ¿no? Exacto, exacto. Hay obviamente muchos tipos de seguros. En nuestra industria, digamos, hay una amplia gama, pero todo lo que es consumo masivo y de personas está todo el tiempo en esa compulsa, ¿no? Y sobre todo también, como hablábamos antes, desde el punto de vista de qué estoy consumiendo y en qué momento. Entonces, se empiezan a generar como instancias de microseguros para micromomentos. Entonces, ahí es donde hay un cambio radical en cómo las compañías empiezan a pensar todos sus servicios y toda su plataforma de servicios, ¿no? De nuevo, para llevarlo bien a la práctica y que no parezca algo muy, muy teórico, empiezan a nacer seguros paramétricos en el cual yo pueda, por ejemplo, nosotros que vivimos viajando mucho, asegurar la protección tecnoportátil o todos mis artefactos eléctricos durante el tiempo que estoy de viaje. Luego lo desactivo, ¿no? Y eso es un seguro específico con una cobertura específica para un consumidor específico durante un momento específico. Oye, Daniel, perdona que te interrumpa, pero el reto en términos de estas nuevas formas de trabajar el seguro es cómo lo gestionas, cómo administras esa plataforma de información, cómo una compañía de seguros, un broker, puede gestionar esa transaccionalidad de los procesos. Es un reto enorme, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso ahí donde cambia radicalmente la concepción de los servicios que las aseguradoras ofrecen, y sobre todo la plataforma tecnológica, ¿no? El cómo es con tecnología, no hay otra. Porque obviamente el costo operativo de hacerlo de otra manera sería incalculable, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y en este contexto, la tecnología es el gran habilitador para este tipo de control, ¿no? Ejemplo, quiero asegurar mi hogar cuando me voy de vacaciones. Entonces, desde un dispositivo móvil, activo la cobertura y cuando termino mis vacaciones, vuelvo al dispositivo móvil, desactivo la cobertura.
eso claramente hay una transacción digital por un canal mobile que es pura y exclusivamente para ese seguro a medida, ¿no? Entonces, SysOne y Baker Tilly, de alguna manera, lo que vienen a ofrecer para la región es cómo esos productos y esos canales y esos servicios se conciben desde la oferta hacia el consumidor, ¿no? Y eso tiene que ver con un gran conglomerado de servicios que tienen que disponibilizar las aseguradoras desde su core, desde su médula, hacia sus consumidores, ¿no? Ese es un poco el espíritu y de la charla también que vamos a tener como introducción. Esto, para terminar de redondear, se reproduce en muchos aspectos y se hace cada vez más exponencial. Ejemplo, también hoy se democratizó muchísimo el consumo de estos servicios financieros. Antes, por ejemplo, el hecho de poder proteger mi vida y al mismo tiempo ahorrar, era quizás un seguro extremadamente sofisticado para algunas regiones. Hoy por hoy, ese acceso y a través de la tecnología se hace mucho más masivo y mucho más simple de consumir, de manera tal de que cualquier persona de cualquier segmento socioeconómico pueda tener acceso a través de una aplicación a ese sistema de protección que antes quizás era un poco más complejo, ¿no? Y por último, también, que después lo vamos a hablar quizás más adelante, hay otro habilitador que tiene que ver con todo lo que podemos englobar dentro del Internet de las cosas y la evolución que pasa ahí dentro, que tiene que ver con la percepción del riesgo, ¿no? Yo siempre hago el mismo cuento, que yo vivía en el interior de aquí de Argentina, y para cualquier traslado necesitaba trasladarme en auto, ¿no? Entonces manejé desde muy chico. Y mi papá siempre me decía, bueno, Daniel, sos un buen conductor, y yo le decía que sí, me daba vuelta y obviamente hacía lo que quería. Hoy, tecnológicamente, hay un montón de dispositivos, lo cual nos van a permitir que mi hijo no haga lo mismo que hacía yo, porque se va a estar controlando mediante un dispositivo que va a tener un acelerómetro, un cuentavueltas, y va a poder medir la velocidad y el lugar donde se desplazó el vehículo, y voy a tener la real percepción del riesgo. Y ahí deja de ser subjetiva dicha percepción, ¿no? Y eso también es un gran habilitador que las compañías de seguros pueden poner a disposición, y de nuevo todo eso se conjuga en una gran plataforma tecnológica y una implementación que es un poco lo que ofrece hoy Baker Tilly y SysOne, ¿no? Entonces, Sí, Daniel, sí, claro. el reto importante en términos de lo que las compañías de seguros enfrentan hoy en día es tener que agilizarse y tener que romper esas estructuras tradicionales en donde los seguros era una proceso muy tradicional de venta, de gestión, del papeleo en términos, inclusive del compliance en términos de lo que establece cada una de las normativas a nivel regional. Todo este proceso se tiene que hacerse ágil, se tiene que hacer eficiente, se tiene que hacer rápido y se tiene que segregar. Y para esto tenemos las soluciones adecuadas, ¿no? De acuerdo, ahí es un poco donde entra en acción un montón de factores, ¿no? Tecnológicamente, nosotros podemos disponibilizar un montón de herramientas que provean soluciones, poder crear productos digitales, poder habilitar canales. Ahora, ¿qué pasa en la realidad, ¿no? Si esto lo llevamos a la parte terrenal, la verdad que una compañía de seguros ya tiene sus sistemas core, probablemente ya tenga cierta cantidad de canales, y es muy difícil que hagamos un cambio disruptivo en ese ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo del cambio es alto. Entonces hay un montón de compañías que empiezan este proceso en desventaja porque lo empiezan a hacer cuando ya es tarde. Entonces ahí empiezan un poco los problemas. Como SysOne y Baker Tilly, nosotros ofrecemos una solución ágil y justamente un método para poder, en esas compañías que ya tienen establecidos dichos servicios, sistemas cores y canales, poder de una manera ágil empezar a hacer ese proceso de transformación y migración, como bien dice
el título de este webinar, para comenzar a empezar a desarrollar estos productos digitales con el menor impacto posible, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también el método está pero muy apuntado a la posibilidad con esta plataforma de poder empezar a crear productos digitales que se puedan testear rápido en el mercado y poder evolucionar, ¿no? Que eso es un poco lo que hoy los líderes de alguna manera van desarrollando y van haciendo un proceso de mejora continua sobre esos productos y eso va prosperando. Esa es la gran cantidad hoy de aseguradoras digitales que existen en el mundo y que han de alguna manera ido prosperando por algunos ramos muy especializados y luego fueron evolucionando, ¿no? Entonces, también para eso hay una metodología para, de alguna manera, ordenar todo ese proceso que es muy, muy vertiginoso y poder medir el retorno de la inversión lo antes posible, ¿no? Generalmente, detrás de estos procesos, y por eso decíamos que en un contexto tradicional, sin un método es muy costoso, detrás de estos procesos hay un montón de personas involucradas, un montón de tecnología y sobre todo el impacto sobre la reputación de los clientes en estos productos de seguros es muy alto, ¿no? O sea, son compañías que están muy establecidas y la verdad que tener un producto que no funcione, la verdad que eso tiene un impacto alto. Entonces, de nuevo, acá el método es sumamente importante, ¿no? Y por otro lado, y con esto de alguna manera cierra el concepto metodológico, el tema de la mejora continua no es un proceso menor y tiene que ser un proceso incremental, ¿no? De manera tal de que la compañía que invierte en un proceso de cambio, sobre todo de su negocio core y de su plataforma tecnológica, pueda medir sprint a sprint o entrega a entrega cuál es el retorno a la inversión de lo que está entregando, ¿no? Entonces, de nuevo acá la agilidad juega una parte crucial en el negocio directamente y en la medición, de alguna manera, del retorno de esa inversión hacia un objetivo específico, ¿no? Entonces, ahí es donde de alguna manera nace este método que nosotros denominamos SysOne Discovery Path y lo compilamos en un libro que es un poco el ABC de cómo las aseguradoras o nosotros entendemos que el mercado financiero debería crear estos productos digitales y sobre todo implementarlos con nuestra plataforma, ¿no? Para concluir esto, es como que nuestra plataforma en la nube, la plataforma de SysOne en la nube, a través de todos sus servicios, es como la autopista para que todas las aseguradoras y las insurtechs de alguna manera desarrollen sus caminos y enchufen ahí sus servicios de alguna manera para desarrollar estos productos digitales o tradicionales de una manera bastante económica y muy rápida, ¿no? Donde tenga un retorno de la inversión previsible a través de este método. Oye, Daniel, eso suena muy interesante, ya que pareciera que no es una estructura rígida, en el sentido de que, bueno, es una vertical que hace ciertas cuestiones, esas cuestiones son las que hace el sistema y punto, sino pareciera que lo que estás poniendo tú en la mano con el sistema y lo que le da valor es que al entender que cada organización, cada compañía de seguros tiene su propio DNA, tiene su propia forma de hacer las cosas, pueden ellas desarrollar ciertos aplicativos y ciertas estructuras de entendimiento de la gestión de los seguros. Tal cual, ahí hay como un poco un concepto donde nuestra plataforma es como una plataforma de building blocks, como de Legos, ¿no? Donde dentro de un proceso operativo de una compañía de seguros hay miles, desde el proceso de venta, suscripción del riesgo, facturación, cobranza, contabilización, siniestro, reaseguro y así sucesivamente. Nuestra plataforma obviamente posee todos esos módulos que conjugados conforman el core. Ahora, en este método que nosotros estábamos planteando,
muchas veces la compañía quiere ser eficiente en una parte exclusiva, que es donde hoy tiene su problema. Entonces, ahí es donde este método de alguna manera nos permite incorporar servicios a algo ya existente y mejorar unos o muchos procesos operativos sin la necesidad de descartar todo el core inmediatamente, ¿no? Esto puede ser un proceso de convivencia y así es también como prosperan las insurtechs, ¿no? Si nosotros vemos hoy cómo han prosperado las insurtechs, es porque han tomado una parte muy pequeña de un proceso operativo muy grande, como puede ser, no sé, denunciar un siniestro o tomar la captura de datos de un siniestro y solo eso, y hacerlo muy bien. Entonces, nosotros también podemos tomar esa parte del proceso, especializar esa parte con nuestros servicios y a partir de ahí empezar un proceso de mejora continua para después sí, de alguna manera, reemplazar o migrar todo un core existente, ¿no? Y desde ese lugar y desde esa flexibilidad y agilidad es donde nosotros, Baker Tilly y Sysone, como plataforma, de alguna manera nos basamos como en tres grandes pilares que tiene este método y que tiene toda la plataforma, ¿no? Que por un lado tiene que ver con la parte colaborativa. Un proceso operativo de seguros es un proceso enorme, es un proceso muy grande, donde intervienen de alguna manera, muchos actores, ¿no? El actor, en este caso, no es solo el asegurado y la aseguradora, sino que en el medio hay quizás un montón de actores, algunos hasta inclusive invisibles para el asegurado, pero en un siniestro hay un ajustador de siniestros, hay un perito, hay un abogado, hay un liquidador y está la aseguradora. Entonces hay un montonazo de actores y entonces ahí es muy importante el proceso de colaboración, ¿no? Cuanto más rápido, por ejemplo, resolvamos un siniestro, obviamente más fidelidad vamos a tener a nuestros clientes, más contentos van a estar y menos costo operativo va a tener la compañía en ese sentido, ¿no? Entonces la colaboración es clave. Ustedes dirán, bueno, pero hoy la colaboración no existe igual, sí, pero no existe de manera digital. Entonces, el flujo de información y cómo esa información transcurre entre todos estos actores, quizá no está integrada, quizá no es homogénea, y hay un montón de factores que de alguna manera le agregan costo operativo o le quitan efectividad desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Así que bueno, ese es un pilar bastante importante, después lo vamos a desarrollar un poco mejor. La accesibilidad también es otro gran tema que está dentro de este método, que tiene que ver con la agilidad, es cuán fácil le hacemos la vida y la experiencia a un asegurado. También después vamos a hablar bastante de eso. Y por último, como comentaba al principio, ¿no? La percepción del riesgo, ¿no? Todas las mecánicas y todos los artefactos de tecnología que hoy nos pueden permitir tener una percepción del riesgo más precisa. Está clarísimo, y cuando vos dabas el ejemplo, ese concreto que te pasó a vos con el riesgo de manejar, todos tenemos hijos que estamos con ese miedo, pero también pensando en las otras industrias, ¿no? Cómo la tecnología, por ejemplo, en lo que son los mantenimientos preventivos, que antes se hacían quizás a toda la flota, y hoy la tecnología pues, te puede indicar a cuál hay que hacérselo primero o cuál está más, porque nada es igual. Entonces, con ese concepto también es esto, ¿no? Es decir, si uno pudiera hacer un tailor-made de cada microservicio, como decimos, de microseguro, bueno, es lo que nos sorprendimos con Miguel y que apostamos a esto, digamos. Es un avance muy grande de la aplicación de la tecnología, ¿no? Definitivamente, y aparte, ahí les hago un desafío bastante importante. Pensemos en una industria quizás fuera de lo que es el property and casualty, ¿no? Todo lo que son vehículos y hogares, que es más tangible, ¿no? Tengo una cámara en un hogar y es fácil percibir el riesgo. ¿Me robaron o no me robaron? O me están por robar y hago una alerta. El vehículo, ¿le tengo que cambiar la pastilla de freno o no le tengo que cambiar la pastilla de freno? Ahora, extrapolémoslo también al ámbito de la salud, ¿no? Yo hoy por hoy puedo tener estadísticas, y de hecho es algo súper vigente, nosotros lo estamos trabajando, donde a través de diferentes smartwatches, que hoy la mayoría de las personas poseen,
podemos reportar de manera muy precisa, si esa persona hace ejercicio físico asiduamente, o si esa persona tiene un ritmo cardíaco de parámetros normales, o digamos, tiene algún tipo de actitud para mejorar su salud. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer un descuento sobre la prima de fallecimiento, ¿de acuerdo? Y eso es algo sumamente tangible. Hay un montón de tecnologías y hay un montón de iniciativas tecnológicas, sobre todo hoy, en ese sentido. Y lo que está muy bueno, que ahí me meto un poco en el tema de cómo nuestra plataforma tecnológica y cómo estos tres pilares que mencionábamos de una manera bastante abstracta se hace tangible, ¿no? Y lo primero es la colaboración, ¿no? Claramente la compañía tiene que poder, de alguna manera, crear ecosistemas digitales y extender sus brazos a otros lugares para satisfacer a sus asegurados. Eso tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? O sea, la plataforma tecnológica de SysOne, por ejemplo, está completamente apificada. Eso quiere decir que para todo existe un servicio que se puede colaborar, ya sea entre brokers, entre un smartwatch con el asegurado o entre otra insurtech, ¿no? Entonces, estrechar esos puntos de contacto a través de microservicios, a través de una API, digamos, muy extensa, lo que hace de alguna manera es proveer la capacidad de crear este tipo de productos digitales, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, tenerlo todo en tiempo real. Entonces, de nuevo, esto conjuga un poco la percepción del riesgo con la colaboración. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me pasó un evento, la compañía sabe exactamente el momento, el lugar y la locación donde eso ocurrió. Y eso, de alguna manera, tiene una ventaja competitiva, sobre todo con lo que es el fraude y demás cuestiones, ¿no? Ni que hablar de la parte regulatoria, que también es un capítulo aparte muy grande, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? De cómo se comporta el seguro en manos de un asegurado, ¿no? Y de qué manera eso funciona. Y también, Daniel, perdón, hablando de la ciberseguridad, ¿no? Y toda la plataforma en términos del compliance para todo lo que es el tener toda esa información de manera segura y resguardada. Correcto. Ahí hay otro gran nicho donde la tecnología aplicada al servicio del asegurado nos da una protección inmensa, tanto en riesgo de ciberseguridad como de suplantación de identidad y otras cuestiones que ahora también con el tema digital, la gente que no se porta bien no tenía forma de salir afuera y se especializó también en el fraude digital, ¿no? Entonces, particularmente Latinoamérica está siendo avasallada con este tipo de delitos, también un poco por las normas de seguridad y el estándar de seguridad que nosotros tenemos, que es relativamente bajo comparado con otros lugares del mundo, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, la colaboración es súper importante, súper importante. SysOne y Baby Cartilli, a través de esta plataforma, ofrecen, como habíamos dicho, un conglomerado de servicios muy grande, y esta interacción y esta colaboración hoy se está de alguna manera no solo consolidando, sino estandarizando, ¿no? Hay un estándar que se llama Open Insurance, que justamente en varios países de Latinoamérica ya está hasta regulado por los organismos regulatorios de cada país, como en el caso de Brasil, donde ya, digamos, esto es un hecho, y todas las aseguradoras que cumplan con este estándar nos podemos de alguna manera conectar a esta plataforma digital, a este ecosistema digital, e intercambiar información con un montón de otras entidades, ¿no? Eso... Perdón, Daniel, eso que comentas es maravilloso en términos de las metodologías, porque el tener un compliance, unas reglas generales para toda la industria, van a generar mucho valor en todo el proceso. Correcto, correcto. Y lo más importante quizás tiene que ver con esto de no solo que colaboremos, sino que hablemos el mismo lenguaje, todos los actores, ¿no? Y eso minimiza muchísimo todo lo que es los riesgos por diferentes transiciones de eventos entre actores y demás historias, y la verdad que eso hace muy efectivo todo el proceso.
en qué resulta esto? Satisfacción directa al asegurado. No hay otra forma de traducirlo, ¿no? Eso genera fidelidad y genera, digamos, un compromiso con la marca que lleva adelante esto muy, pero muy alto. Y de nuevo, para llevar ejemplos prácticos de colaboración, puede ser, como habíamos visto antes, ¿no? Algo business to consumer, donde yo tengo un dispositivo inteligente que me reporta información a través de una API y yo puedo de alguna manera activar diferentes eventos ante esa situación. O también con diferentes actores, ¿no? Lo que hablábamos antes, brokers, ajustadores, corredores o cualquier otro actor que esté en el ecosistema digital, poder de alguna manera intercambiar información de manera rápida y sostenible. Ejemplo, en los seguros de salud, donde yo tengo un evento médico internacional, donde no es tan fácil poder desenvolver todo el proceso de autorización de una intervención médica. Si nosotros tenemos todo apificado, eso puede ocurrir muy rápidamente. Otro ejemplo es en el uso de blockchain, que nosotros como plataforma también lo ofrecemos, donde nosotros tenemos un contrato con diferentes responsabilidades en esa cadena, y ante la ejecución de un evento podemos desatar eventos a lo largo de toda esa cadena, y que cada uno cumpla con su responsabilidad dentro de ese contrato, y de alguna manera cumpla con un proceso operativo de una aseguradora, ¿no? Entonces todo eso está amparado bajo este gran paraguas de la colaboración, ¿no? Ahí es donde veo un diferencial absoluto, porque vos hacías siempre la comparación entre la industria del seguro y la industria financiera, que realmente están maduras, todos lo sabemos, eso nadie lo puede discutir. Y cuando hablas de homogeneizar, o Miguel hablaba de estándares, en ese tipo de industrias parecería ser, si bien es complejo, pero parecería ser un camino relativamente directo a recorrer. En el mundo de la salud, nosotros conocemos bien, y vos lo mencionaste, es tan heterogéneo los participantes, es tan heterogéneo las formas, que tener estos microservicios, como decís vos, o estas APIs, además hay tanta variedad de eventos que podrían ser, porque quizás lo que decíamos, hoy en industrias tradicionales no tienen tanto, pero en la salud son innumerables, incluso en la salud regional, como pueden ser para empresas de asistencia internacional o lo que fuera. Entonces, esto es realmente empezar a trabajar un tema que parecía inaccesible, que parecía que no se iba a poder resolver nunca, ¿no? Exactamente, exactamente. Y sobre todo en la industria donde estamos hablando de seguros de personas, es incalculable la variedad de eventos que pueden generar impacto en la aseguradora, ¿no? El ejemplo de salud puede ser una liquidación de gastos médicos súper simple, me resfrié y voy a comprar un analgésico, o puede ser una intervención quirúrgica en otro país, con toda la complejidad que eso tiene, traslados, internación y un montón de cuestiones. Y todo eso, si está bien sincronizado, obviamente que minimiza el costo operativo, y por otro lado, el servicio hacia el asegurado es inmediato, ¿no? Entonces no es menor el hecho de cómo se comportan los cores de seguro frente a este tipo de eventos, y qué herramientas de accesibilidad, que era un poco de colaboración, tienen para poder enfrentar esto, ¿no? El otro pilar, que de nuevo lo vamos a ver con ejemplos muy, pero muy prácticos, tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Ahora hay una palabra que está muy de moda, que es la democratización del acceso a la industria financiera. Parece como que un ovni bajó de la tierra y dijo, bueno, ahora hay industria financiera. En realidad, es muy importante acá el cambio que se dio respecto al acceso. Pero en realidad lo que cambió no es que es más democrático, sino que se desarrollaron productos para el consumo cotidiano. Antes el consumo de un seguro, por ejemplo, de vida, era algo, digamos, que culturalmente muy poca población, al menos en Latinoamérica, lo tiene arraigado. Y por otro lado, de nuevo, no existía lo que hablábamos en su momento, la protección en espacios temporales de riesgo, donde nosotros percibimos ese riesgo. Entonces,
¿Qué cambió? Y lo que cambia respecto a la accesibilidad es que si yo soy un obrero y voy a hacer una obra en un lugar riesgoso, de nuevo, yo puedo activar ese seguro durante un cierto periodo de tiempo, termino la obra y me voy y lo desactivo. Eso puede ser media hora, 15 minutos o 2 meses. No se sabe, pero es una ventana de tiempo. Ese tipo de productos, con ese tipo de flexibilidad, requiere detrás de todo eso un gran conglomerado y un montón de inteligencia respecto a la tarificación. ¿Por qué? Porque ahí empiezan diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, categorías de riesgo. Parafraseando un poco el ejemplo que mencionaba, no es lo mismo que una persona entre a hacer una instalación eléctrica a una mina que lo haga en un hogar. Entonces, empiezan a haber un montón de factores que de alguna manera, conjugados para darle accesibilidad al consumo, requieren un montón de inteligencia de back office para poder darle un precio en el momento, porque si no, no es accesible, y poder activarlo y desactivarlo cuando el asegurado quiera, si no deja de ser accesible. Entonces, lo que cambió fue eso, fue cómo las compañías reestructuran o tratan de reestructurar, porque están en ese camino todavía, tratan de reestructurar sus coberturas y un poco todo el motor que tiene atrás la aseguradora para poder darle soporte a ese producto que se hace cada vez más accesible en tanto y en cuanto pueda activarlo y desactivarlo cuando yo desee, y por otro lado, eso tenga un precio inmediato. No es que esto lo puedo suscribir y ver qué onda, porque ahí pierde la accesibilidad. Hay otros riesgos más complejos que sí tienen un proceso de suscripción y que eso sí son más tradicionales, pero a ver, todo lo que es de consumo masivo, como el que estaba diciendo anteriormente, tiene que ser inmediato. Y eso es lo que verdaderamente cambia respecto a la accesibilidad. Obviamente, con las plataformas que hoy Siswan y Baker Tilly están ofreciendo, eso es algo natural, porque el core fue concebido digitalmente para estos productos, valga la redundancia, digitales, ¿no? Entonces, es uno de los grandes drivers que hoy tenemos, y es donde la industria está apuntando, ¿no? O sea, está apuntando muchísimo a todos estos seguros que son de consumo masivo, sean tremendamente accesibles y paramétricos, ¿no? Y para eso se requiere... Fíjate, Daniel, que eso que comentas es muy relevante en términos de la estructura tradicional que hoy tienen las aseguradoras, que tal vez han venido evolucionando en este sentido, pero que les ha costado mucho trabajo porque la plataforma de tecnología que tienen no nace con estas necesidades, sino que la tienen que adaptar. Y eso probablemente genera muchos problemas en términos del ámbito tecnológico, pero inclusive también hasta del ámbito cultural, ¿no? Entonces, el DNA de SysOne nace en un ámbito digital, lo cual le permite esa ventaja competitiva. Exactamente. Y hoy, como tú bien decías, Miguel, el costo es muy alto para las aseguradoras reestructurarse en este tipo de producto. La conversión es un costo muy alto. Por eso también es re importante el método que Siswan y Baker Tilly hoy proponen respecto a esa conversión, ¿no? No es automática, es un proceso gradual, muy regulado, obviamente, y en ese proceso nosotros tenemos que tener todo el tiempo métricas de cómo evoluciona y qué retorno tengo, porque si no es como que estamos invirtiendo en algo que nunca termina, ¿no? Para terminar un poco el pilar de la accesibilidad, también algo muy importante es que se crean productos específicos para segmentos específicos de una manera mucho más veloz. Y esto no solo tiene que ver con que yo como aseguradora pueda crear el producto ABC para el segmento ABC de personas, sino tiene que ver con que el conjunto de la industria está cambiando radicalmente en aspectos muy importantes que tienen que ver con crear compañías con capitales mínimos mucho más bajos para segmentos mucho más especializados. Por ejemplo, esto está ocurriendo bastante en Latinoamérica, de que han bajado los capitales mínimos de conformación de una compañía de seguros que requiere una inversión muy alta, siempre y cuando la compañía esté habilitada para ramos muy específicos. Por ejemplo, seguros
para viajeros, donde las coberturas son muy, muy, muy concretas. Entonces, de esa manera se pueden crear aseguradoras digitales especializadas en un segmento y en un producto para un tipo de consumidor, ¿no? Y eso yo creo que combinado con el tema de colaboración y el advenimiento de las insurtechs, es un movimiento, una corriente dentro de la industria muy fuerte que va a acelerar muchísimo la creación de un montón de compañías digitales especializadas, y ahí de nuevo Syswan y Baker Tilly tienen una solución para que automáticamente, así como el costo de conformación de la compañía sea bajo, también el costo de startup y de puesta en marcha de la compañía digital también sea equitativo con la inversión inicial, ¿no? De manera tal de que sea previsible a largo plazo la inversión que hago en tecnología para poder tener mi aseguradora funcionando. Es un combo, ¿no? Es como que si alguien está pensando en algún riesgo no tradicional, a través de Baker Tilly y Syswan podría ponerlo en marcha rápidamente, digamos. Totalmente, nuestra versión cloud permite de manera instantánea configurar ciertos productos y disponibilizarlos a través de múltiples canales y a partir de ahí comenzar su comercialización. Nuestra versión cloud hoy es de activación inmediata, y un poco el proceso consta de eso, ¿no? Consta de una etapa de activación, una etapa de configuración y una etapa de distribución de ese producto. Para eso, dentro de este método y dentro de este libro que nosotros denominamos Discovery Path, tenemos como 2 o 3 grandes hitos que hacen a esa activación más efectiva. En principio, un ejercicio que no lo inventamos nosotros, es parte de una práctica ágil que se llama User Story Map, donde nosotros desarrollamos todas las historias y todo el impacto que eso va a tener sobre la funcionalidad que la aseguradora quiere proveerles a sus asegurados. Y por otro lado, eso está combinado con qué actores dentro de ese Story Map la compañía se tiene que integrar, ¿no? Organismos regulatorios, otras insurtechs, canales digitales, bancos, financieras, tarjetas de crédito, lo que sea. Con ese Story Map se toma real dimensión del proyecto y sobre todo se tiene una noción muy, muy acabada de cuán costoso va a ser esa activación ágil que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Y por otro lado, algo no menor, sobre todo para todas aquellas aseguradoras digitales o aseguradoras tradicionales que quieren empezar a digitalizarse, hacemos algo que se llama Customer Journey, que tiene que ver con cómo vamos a impactar al cliente, de qué manera y en qué lugares hoy, ya sea de una manera plenamente digital o de una manera mixta, cuando ya la aseguradora tiene algún core de servicios, va de alguna manera a alterar la vida normal de un asegurado, ya sea para bien o para mal, y cómo eso se va a mitigar, ¿no? Entonces, eso es gran parte del método de convivencia y es gran parte de lo que explica nuestro libro de Discovery Path, ¿no? Que dicha sea de paso, vamos a distribuirlo a los asistentes, el libro, ¿no es cierto? A los que lo requieran, así que pasamos un avisito en el medio, los que nos escriban en el chat o nos pidan el libro, se lo podemos hacer llegar tranquilamente. Exactamente. Gracias por recordarlo, está disponible para todos los que lo soliciten. Y por último, con esto terminamos un poco lo que hablábamos al principio de cómo la tecnología en la cotidianeidad nos está ayudando de una manera muy importante a percibir el riesgo, ¿no? Y de nuevo, acá, con respecto a la percepción del riesgo y la activación o desactivación de coberturas, viene de la mano con el primer pilar que habíamos visto, que es la parte colaborativa, ¿no? Y están como muy, muy, muy arraigados porque en el extremo del consumidor, hay algún dispositivo que nos indica que eventualmente puede haber riesgo. Eso puede ser un sensor de temperatura, una cámara, un smartwatch, un auto inteligente, cualquier otro tipo de dispositivo que exista dentro del auto. De hecho, yo creo personalmente, todavía lo he visto muy, muy, muy por arriba, pero no es menor que la industria automotriz se empiece a meter de a poco
en la industria del seguro. Bueno, Tesla lo está investigando fuerte y lo está invirtiendo fuerte. Yo creo que todas las compañías de alguna manera trabajan mucho en eso y van a invertir muchísimo en esa percepción del riesgo y en ver cómo eso se integra con algo a través del primer pilar que hablábamos de la colaboración, para poder colaborar entre dos industrias que si bien parecen muy disímiles, tienen mucho en común si hablan el mismo idioma, que era un poco lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces, ahí empieza a cambiar rotundamente el tema del riesgo. El riesgo va dejando de a poco de ser una cuestión estadística. Digamos, nosotros hoy pagamos nuestra prima de seguro en base a la siniestralidad de una región. Entonces, el buen conductor paga o compensa las malas acciones del resto de los conductores. Y ahí es donde un poco el consumidor va a empezar a ponerse exigente, siempre y cuando la tecnología lo habilite, para poder de alguna manera requerir productos a medida, ¿no? Y ese va a ser el camino que más se va a desarrollar. Hoy hay mucha tecnología alrededor de eso, que se llama Usage-Based Insurance, pero todavía no tiene el nivel de desarrollo y el nivel de integración suficiente como para que eso sea muy ágil. De todos modos, ya existe, hay un montón de inversión, y Siswan, del lado de la percepción del riesgo y de la recepción de esos eventos como riesgosos, ya tiene todos los servicios preparados para integrar cualquier tipo de dispositivo, ¿no? De nuevo, desde un vehículo hasta un smartwatch, para ver cómo esa persona se ejercita. De esa manera va a cambiar muchísimo la oferta, o sea, el impacto que tiene en realidad la percepción del riesgo es cómo las aseguradoras ofrecen ese producto, ¿no? Entonces, van a tener que dejar de perseguir la prima por el volumen, sino empezar a perseguir la prima por la calidad del servicio que yo le estoy dando a un cierto segmento, ¿no? Entonces, obviamente que esa transformación es gigante, y también requiere internamente de toda una readaptación del core de seguros y de toda una reimplementación de cómo los servicios esos están de alguna manera dispuestos para poder hacer y percibir estos eventos, y de alguna manera reorganizarse internamente y disparar ajustes, ya sea de prima, de notificaciones, de llamados a diferentes servicios para complementar la mitigación del riesgo, y así sucesivamente. Definitivamente, todo esto a nosotros nos llevó a desarrollar un montón de procesos que hasta inclusive tienen dentro tecnología de Machine Learning o de Case-Based Reasoning, que son justamente agentes que van razonando, basando en la experiencia general de una población, y poder ir haciendo microajustes de variables, como pueden ser variables actuariales, como puede ser la prima, tasas o diferentes otras cuestiones que tengan que ver con la percepción del riesgo y el pago de eso. Y por último, para redondear, esto también tiene un impacto grande en lo regulatorio, ¿no? O sea, hoy las entidades regulatorias de alguna manera tienen mucho foco en si un individuo está subasegurado o sobreasegurado y cómo se le cobra ese seguro. Y como esto va a empezar a tener una dinámica a través del uso, también va a tener que cambiar todo el ambiente regulatorio, ¿no? Así que ahí también las aseguradoras tienen un gran desafío en las manos. Siswan y Baker Tilly tienen una solución muy interesante para ese desafío. Así que esperamos que puedan conocernos y que puedan también acceder a diferentes demos de todo lo que hicimos o lo que dijimos, para que puedan de alguna manera concretar todo esto que está compilado en nuestro libro Discovery Path. Excelente, Daniel. Sí, la verdad que esto es justamente el objetivo de esta charla, poner arriba de la mesa todo esta nueva generación, por llamarlo de una manera, pero ni siquiera es el futuro, es hoy, digamos, está totalmente permeable, perceptible todo lo que comentaste. Incluso pensaba, mientras vos hablabas, y ahora le voy a dejar dar su definición a Miguel también, yo te doy mi conclusión. Pensaba cuando vos dijiste palabras como democratización, palabras como automatización en ciertos aspectos de
volviendo, ¿no?, al cambio de lo tradicional a esto de la visión del asegurado, o de que en las implementaciones siempre tenemos problemas entre el famoso negocio y el usuario, ¿no? Y en este caso el usuario siempre es en las compañías de seguro incluso es el más importante, porque no solamente es el usuario de la tecnología, sino que es el usuario del servicio, en cierta manera, externo. Digo, cómo esto permite compilarlo rápidamente, ¿no?, y tratar de destrabar todas esas ruidos que se generaban en la línea, porque incluso hasta podés tener un customer experience basado en lo que vos estás diciendo, porque podemos retroalimentarlo todo el tiempo, ¿no?, el modelo. Así que, la verdad, te felicito también por haber llegado hasta acá, o haber evolucionado hasta este punto, y desde mi punto de vista, más que bienvenido al ecosistema Baker Tilly, y seguramente vamos a hacer muchos proyectos juntos. Excelente, muchas gracias. Y sobre todo, yo creo que con esto nos deja un poco pensando este cambio hoy, más el agregado que comentábamos al principio de la charla de la pandemia, nos tiene todo en un estado medio de modo supervivencia, ¿no? Que es un poco lo que dice esta gran frase. Y bueno, los cambios que vienen, yo creo que de a poco nos van a tener que poner en este mindset de crecimiento, y también que así como evolucionaron muchísimo la industria del transporte, la industria del entretenimiento, creo que la industria del seguro está ante una oportunidad muy importante para crecer y desarrollarse en todo lo que venimos hablando, ¿no? Y nuevamente, desde nuestro lugar hemos trabajado muchísimo con Siswan y Baker Tilly en tener esto disponible un tiempo antes de que toda esta industria evolucione, de manera tal de que se puedan montar sobre nuestras herramientas estas soluciones, y sobre todo ir aprendiendo juntos y co-creando juntos con las aseguradoras estos nuevos productos digitales que tanto nos demandan los consumidores. Bien, bien. Bueno, te dejamos, Miguel, el cierre para vos, que hagas Gracias, un poco. gracias a todos por su asistencia. Definitivamente yo concluyo con lo que Daniel nos ha manifestado en relación a lo ágil que tiene que ser el cambio, cómo debemos de adaptarnos y adoptar esta nueva forma de gestionar el cambio. Si bien hablamos de una industria muy tradicional que es el seguro, debe de gestionarse o participar a partir de lineamientos como los que plantea Daniel, porque hay gente joven, estructuras jóvenes, formas nuevas de hacer las cosas que en las estructuras básicas del seguro, si no se entienden, se asimilan y se modifican, pues van a llegar los competidores. Entonces estamos nosotros en esa línea, en ese proceso, tanto Daniel, el grupo de Baker Tilly, para ayudarlos, y para cualquier duda que tengan en relación a cómo adaptarse a estos nuevos cambios, estamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, una despedida. Saludos para Miguel allá en México. Buena semana, ahí sé que hay bastante actividad por allá, incluso a nivel Baker Tilly. Saludos, Daniel. Gracias, seguiremos en contacto, seguiremos proponiendo estas cosas. Los invitamos a ver la charla de vuelta en YouTube, los que llegaron tarde, la vamos a circularizar. Estamos en el canal de la Academia Baker Tilly. Y nada, un saludo y que tengan una excelente jornada. Un abrazo. Gracias, hasta Gracias. luego.